Hola jóvenes, mucho gusto. Yo soy la profesora Suani Maldonado y les voy a impartir la clase de Física 1 en este segundo módulo. Les doy la cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje donde vamos a descubrir y vamos a aprender muchísimas cosas relacionadas con los fenómenos físicos principalmente y vamos a encontrar la explicación a muchos de los fenómenos naturales que observamos a diario en nuestro entorno. Antes de dar inicio a lo que es el primer tema de la clase, quiero comentarles de que cualquier duda que tengan o cualquier consulta, pues no duden de contactarme, no duden en escribir en el grupo de WhatsApp que he creado para que ustedes tengan una comunicación directa conmigo. Entonces, vamos a iniciar con el primer tema, que es una introducción a la física. Vamos a conocer qué es la física, qué se encarga de estudiar, la importancia que esta ciencia tiene en el mundo y también vamos a conocer las ramas en las que se divide, porque recordemos que al ser una ciencia muy grande, una ciencia considerada de las más puras, pues es imposible encasillarla en un solo campo de estudio. Entonces, hay diferentes ramas que ayudan a la física a estudiar fenómenos en específico. Entonces lo vamos a entrar a ver a continuación. Vamos a definir qué es la física. Creo que este término pues lo hemos escuchado alguna vez en nuestra vida. No es lo mismo que educación física porque suelen confundir los términos. Entonces vamos a definir qué es la física, qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra física. Piensen un poquito. Ok, yo les voy a dar una definición formal acerca de esta ciencia. Pues como les comentaba al inicio, la física es considerada una de las ciencias más puras y bueno, se encarga de estudiar el por qué y el cómo suceden los fenómenos naturales que observamos. Un ejemplo de fenómenos naturales de los que estamos familiarizados es el arco iris, la lluvia, los cambios de temperatura en el transcurso de un día. Entonces, la física se encarga de estudiar por qué y cómo es que suceden estos fenómenos en nuestro entorno. Pues en este contexto, los físicos, que son las personas que se han especializado en este campo del conocimiento, pues intentan descubrir las leyes básicas que rigen el comportamiento y las interacciones de la materia. Recordemos que la materia es todo aquello que nos rodea, que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Y la energía, pues, es la capacidad que tiene la materia de realizar un trabajo. Entonces, los físicos, pues, intentan descubrir las leyes que rigen el comportamiento y las interacciones de la materia y la energía en cualquiera de sus formas. Nosotros estamos muy familiarizados con la física, solo que a veces, pues, no lo notamos. Nosotros utilizamos la física muy a menudo en nuestra vida, por ejemplo, cuando se mide la velocidad en el vehículo donde nos transportamos, ya sea para nuestro trabajo, cuando tenemos que hacer alguna compra. También cuando nosotros nos pesamos utilizando una balanza o bien cuando compramos frutas o verduras en la tienda o en el mercado, pues ahí estamos aplicando lo que son conceptos de física. O bien también todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica, pues la energía eléctrica es algo que utilizamos a diario. Entonces, si ustedes notan, la física está presente en nuestro diario vivir. Muy bien, ahora vamos a continuar hablando más sobre la importancia de la física y es que esta ciencia es considerada una de las ciencias naturales que más ha contribuido al desarrollo y bienestar del hombre, ya que gracias a los estudios que se han hecho en este campo y a las investigaciones, pues ha sido posible encontrar la explicación clara y útil de muchos fenómenos que se presentan en nuestra vida. Si nos ubicamos en la primera imagen, podemos observar que son unos rayos X, por lo tanto podemos comprender que se trata del campo de la medicina. Y es que la física
se ha aplicado en este campo, por ejemplo, en la fabricación de herramientas médicas, como son los rayos X o incluso en las operaciones que se llevan con láser. Estos avances en el campo de la medicina pues no serían posibles sin la física. La física también se aplica para la construcción de puentes y también para la industria de la aeronáutica, o sea, de los aviones. Se han podido utilizar conceptos de física que han hecho posible lo que son los avances en estos campos. También, pues, la física, como ya se nos había comentado, está presente en los objetos más cotidianos de nuestra vida, como por ejemplo en los teléfonos, en los televisores y en casi la mayoría de todos los aparatos electrónicos. Entonces aquí podemos ver la importancia que tiene esta física en nuestro diario vivir y cómo ésta ha venido a beneficiar grandemente nuestra vida. Ahora vamos a conocer las ramas de la física. Como hemos estado aprendiendo, pues la física tiene muchos campos de estudio y sus aplicaciones están presentes en nuestra vida cotidiana. Entonces, la física se va a dividir en tres grandes ramas. Estas son la física clásica, la física moderna y la física contemporánea. La física clásica se va a encargar de estudiar fenómenos que tienen una velocidad relativamente pequeña comparada con la velocidad de la luz. En este curso nosotros nos vamos a enfocar solamente en estudiar la física clásica. Ahora bien, la física moderna se encarga de estudiar los fenómenos que se producen a la velocidad de la luz o valores cercanos a ella. Y por último tenemos la física contemporánea, que es la rama de la física que se encarga de estudiar los fenómenos no lineales, de la complejidad de la naturaleza, de los procesos fuera del equilibrio termodinámico y de los fenómenos que ocurren a escala mesoscópicas y nanoscópicas. Ahora vamos a conocer cómo se clasifica la física según el campo de estudio. Entonces vamos a iniciar primero con la mecánica. La mecánica es la rama de la física que se encarga del estudio del movimiento, lo que produce este movimiento y lo que lo afecta. Así que vamos a encontrar que la mecánica se va a dividir en tres ramas. La primera que vamos a ver es la estática. Esta se encarga de estudiar las fuerzas, en sistemas cuyos cuerpos no van a experimentar aceleración. Recordemos que una fuerza es toda acción capaz de cambiar el movimiento o el estado de reposo de los cuerpos, o inclusive también los puede deformar. Entonces vamos a encontrar la primera condición de equilibrio de lo que estudia la estática, que nos dice que la suma de todas las fuerzas sobre un cuerpo es igual a cero. Las otras ramas en las que se divide la mecánica es la dinámica, que se encarga de estudiar las fuerzas en sistemas cuyos cuerpos sí van a experimentar aceleración. La masa, la fuerza y la aceleración nos va a permitir entender el momento de inercia de un cuerpo. La siguiente rama es la cinemática. Esta pues se encarga de estudiar el movimiento sin importar las circunstancias que lo produjeron. Nosotros podemos predecir los patrones de movimiento de un cuerpo siguiendo su trayectoria. Continuando con la clasificación de la física según el campo de estudio, tenemos la siguiente rama que es la óptica. Creo que ustedes han escuchado bastante este término. Y bueno, pues esta rama de la física se encarga de estudiar los fenómenos que están vinculados a la energía lumínica. También pues estudia el comportamiento de la luz, por ejemplo, la difracción, la polarización o la dispersión de esta y cómo se relaciona y los efectos que producen sobre los cuerpos o inclusive su percepción por parte del ser humano. Asimismo, esta rama se encarga de observar la luz como partícula y como onda a la vez. La siguiente rama es la termodinámica. Al escuchar la palabra termodinámica, pues es posible que a ustedes se les venga a la mente lo que es la temperatura.
Y la termodinámica pues se centra en el estudio de todos aquellos fenómenos que están vinculados a la temperatura, así como sus variaciones, la manera en que se genera y la forma en cómo se transmite de energía calorífica y también los efectos que dichos cambios van a generar sobre los cuerpos. Creo que nosotros experimentamos cambios de temperatura todos los días, entonces la rama que se encarga de estudiar esto pues es la termodinámica. Otra rama de la física es la acústica y relacionémosla con el sonido, pues esta rama se encarga de estudiar las propiedades y efectos del sonido sobre los cuerpos y también se encarga de la percepción y el comportamiento de este en distintos medios. Aquí nosotros podemos observar lo que es una onda sonora que es captada por el oído humano. Otra rama de la física es el electromagnetismo y esta pues se encarga de estudiar los fenómenos electromagnéticos. Incluye además el estudio combinado entre la electricidad y el magnetismo y esto pues ha demostrado que ambos conceptos están relacionados. Sin embargo, también esta rama de la física pues puede estudiar estos fenómenos de forma separada, ya que ustedes pueden observar lo que es un material conductor de electricidad como es el cobre que está conectado a una pila. Y esto pues atrae lo que es un clip y aquí se está estudiando lo que es un fenómeno electromagnético. Ahora vamos a estudiar la cosmología y es que esta rama de la física, como ustedes pueden observar en la ilustración que les coloqué por acá, pues trata de estudiar la totalidad del universo como una sola entidad. Entonces, fíjense la importancia de esta rama, ya que los cosmólogos, las personas que se han especializado en esta área de la física, se esfuerzan cada día por comprender cómo fue el origen del universo y cómo éste ha cambiado al transcurso del tiempo. Y también, pues, estas personas intentan descifrar o proyectar cómo puede ser el universo a futuro. Ahora vamos a aprender sobre la biofísica y pues esta rama, como su nombre lo dice, bio, que viene de vida, ya sabemos en qué consiste la física, pues es aquella rama que se encarga de estudiar lo que son los fenómenos físicos en los organismos vivos y también lo que es el uso de energía por parte de estos. Ahora sí, vamos a ver la última rama de la física que vamos a estudiar, que es la física nuclear. Aquí ustedes pueden observar en la ilustración que les coloqué en núcleos atómicos. Recordemos que los núcleos atómicos están formados por protones y neutrones. Entonces, ¿en qué consiste la física nuclear? Bueno, la física nuclear se relaciona en gran medida con lo que es la energía y los efectos que ocurren en la unión o en la división, de los átomos. Para terminar, podemos concluir de que la física es la ciencia que se encarga de estudiar el por qué y el cómo de los fenómenos físicos. También esta ciencia pues tiene diversas aplicaciones en distintas áreas del conocimiento, como ser la medicina, en la ingeniería, en la industria de la fabricación de automóviles, de aviones, etcétera, etcétera. También podemos concluir de que la física está presente en nuestro diario de vivir y que nos ha beneficiado grandemente a los seres humanos en muchas cosas. Y también de que la física, dependiendo del campo de estudio del que se encarga, pues se divide en diversas ramas, como ya vimos, la mecánica, la óptica, la cosmología, la biofísica, etc. Estas son algunas de las ramas que consideramos más importantes y que ustedes deben de manejarlas. Hay más ramas que ustedes pueden investigarlas. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta pueden leer y pueden apoyarse del folleto de la clase
o también pueden escribirme al grupo y con gusto les voy a explicar. Y ya para concluir voy a explicar la asignación de esta semana, que consiste en contestar una guía sobre el tema que aprendimos. Y esta es la guía número 1, que corresponde a las ramas de la física. En la primera parte van a definir lo que son las siguientes ramas: la mecánica, la óptica. También van a definir lo que es la física moderna, el electromagnetismo, y la cinemática. Eh, Mi consejo es que traten de definir estas ramas de la física eh, como ustedes lo comprendieron, o lo más importante. No consiste prácticamente en copiar y pegar, por así decirlo, lo que está en su folleto, sino que ustedes traten de explicar con sus propias palabras lo que entendieron de cada rama. La segunda parte de la asignación consiste en escribir las ramas de la física que estudian cada fenómeno. Entonces ustedes leen cada enunciado y dicen qué rama de la física se encarga de estudiar. Por ejemplo, tenemos eh, el primer enunciado que dice cambio de estado del agua al colocarse a hervir. Entonces nosotros ya sabemos qué rama de la física se encarga de estudiar los cambios de temperatura que experimentan los cuerpos. Entonces solo ustedes escriben ahí de qué rama de la física consiste y ya está. En el inciso número 3 de la guía, pues consiste en contestar una pregunta que es ¿por qué es importante la física? Entonces ustedes ahí escriben por qué consideran que es importante esta ciencia, y en el inciso 4 pues tienen que realizar una investigación sobre 4 físicos que sobresalieron por los aportes y también que coloquen algunos de ellos. Ahora sí, jóvenes, ya terminamos el primer tema estudiado, así que muchos éxitos en la realización de su tarea. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud o algún comentario, me pueden escribir. Y gracias por su atención, así que los motivo a que realicen sus asignaciones a tiempo. Y ya saben, es un placer estar con ustedes, así que feliz inicio de semana. Nos vemos el próximo fin, si Dios lo permite. Recuerden seguir las medidas de bioseguridad. Lastimosamente todavía esta enfermedad pues no está bajo control, así que hay que seguir cuidándose, hay que cuidar a nuestra familia, hay que cuidar a nosotros mismos y seguir las medidas de bioseguridad para salvaguardar nuestra salud. Así que adiós.